Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. En este día, jueves 9 de julio del 2020, le doy la más cordial de las bienvenidas a Diálogo con Ernesto López. Esta mañana me acompaña en el estudio el ministro de Salud, Francisco Alaví, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y un placer para mí poder estar acá y continuar avanzando en este desarrollo de la pandemia a nivel nacional y sobre todo haciendo el conocimiento de la población de cuál es la situación actual y cuáles son las proyecciones que se tienen. Bueno, iniciemos hablando de esta situación actual, cómo está la curva de contagios, los casos que se están reportando. Nosotros día a día lo vamos revisando en el noticiero, pero usted como ministro pues tiene una mejor lectura al respecto. Me gustaría que habláramos un poco acerca de las estadísticas, de cómo tenemos. En la situación de este día nos encontramos pues ya con cerca de los 9.000 casos, son 8.844 casos confirmados, tenemos cerca de 9.103 casos sospechosos y ese es un parámetro bastante importante, yo siempre lo he comentado, es prácticamente pacientes que tienen sintomatología que de alguna manera pues hace falta la prueba confirmatoria para poder descartar si se trata o no, pero clínicamente todo apunta que probablemente es un caso de coronavirus. Tenemos 243, ya cerca de 250 letalidades a causa del COVID. Se siguen realizando una cantidad importante de pruebas, son 184.831 pruebas las que se han realizado. Estamos incrementando la capacidad y esperamos en los próximos días tener ese incremento en la capacidad de las pruebas de laboratorio. Ministro, con estas estadísticas, estos números que usted nos acaba de mostrar en estos momentos, dista mucho de la realidad según algunos especialistas de la salud. Bueno, el infectólogo Iván Solano Leiva, que dice de que son 5 veces más, podría ser, las cifras que se están manejando de COVID. ¿Cuál es su lectura al respecto, ministro? Totalmente de acuerdo con el doctor. Realmente no pueden ser 5 veces más, pueden ser 10 veces más. Según el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ellos reportan que el subregistro puede llegar a estar valorado hasta 10 veces más en un país como Estados Unidos. Eso no lo publicamos nosotros, eso lo ha publicado una de las revistas más importantes, bueno, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Ahora, eso no es lo que va a marcar la diferencia en el manejo de una pandemia. Existen definitivamente un subregistro y eso lo hemos comentado desde bastante tiempo atrás. Y ese subregistro es la cantidad de casos en ese momento de personas que pueden tener la enfermedad de COVID, pero que no podemos nosotros certificar precisamente porque no existe la prueba confirmatoria. El CID-10, que es pues una clasificación que se utiliza para en algún momento poder clasificar o diagnosticar una enfermedad, estipula que hay 2 códigos en el caso de las enfermedades infecciosas a raíz de un virus, y en ese se pueden clasificar como un proceso respiratorio, podría ser en este caso una neumonía con virus presente o sin virus presente. ¿Qué detecta la presencia del virus? Pues la prueba confirmatoria. Entonces, en ese sentido, ese subregistro que existe, ese subregistro que tanto hemos comentado, ya está estipulado incluso hasta que puede ser 10 veces más del dato que se obtiene en países como Estados Unidos, que tienen una capacidad de realizar pruebas mucho mayor. Entonces, en ese sentido, no es un factor que nosotros de alguna manera desconocemos. Ahora, nos vemos atados por poder realizar esa prueba confirmatoria. Entonces, en ese sentido, no es que no se quiera anunciar. Es más, estamos poniendo en la gráfica día con día la cantidad de casos sospechosos con la cantidad de casos confirmados. Están a la par los dos datos. ¿Podría ser entonces que sean ya más de 2.000 muertos por COVID-19 en el país, ministro? Es un dato que no podemos aseverar, es un dato que definitivamente no está estipulado, y para poder dar ese análisis, países como Estados Unidos han demostrado, y otros, no solo Estados Unidos, han demostrado que una práctica bastante correcta es
sacar la estadística que se tiene del año anterior en el periodo de tiempo, digamos de enero a junio, se saca la cantidad de muertes que se han tenido extrahospitalarias, vea las muertes que se han tenido hospitalarias, y eso se hace un comparativo con este año. Ahora, obviamente el excedente podría considerarse que se trata de casos COVID por la relación que este año está la pandemia. Pero la gran pregunta que también se hacen muchos salvadoreños, que no hay mucha claridad con el Hospital El Salvador, que es un megaproyecto, según como lo ha planteado el gobierno. Se veía pues en la cadena nacional cuando el presidente inauguró la primera fase, pero y hay unos que dicen que apenas el 1% está funcionando de este hospital, y no tienen claro también la población que cuando muchas veces van a solicitar ayuda al Hospital El Salvador les dicen que este es un hospital de referencia. Como que no hay mucha claridad al respecto, ministro. Me gustaría que nos hablara un poco más acerca de ello. Sí, el Hospital El Salvador está diseñado en un inicio para dar una atención directa a pacientes COVID. Este va a ser un hospital que posteriormente se va a conformar en un instituto, una ciudadela, un complejo para la salud que va a quedar como un legado para los salvadoreños, pero hoy en el contexto del COVID debemos entender que la situación más compleja en el manejo es la deficiencia de ciertas áreas muy especializadas que el sistema de salud fue acumulando en el tiempo, y eso creo que todos los salvadoreños conocen el caso de las unidades de cuidados intensivos, que definitivamente, aunque en papel había una contabilidad de cerca de 80, la realidad era que menos de 30 unidades estaban funcionales. En ese sentido, el objetivo es incrementar ese servicio que de alguna manera pues no existía por deficiencias que se acumularon en el tiempo. Ahora, estas áreas son muy especializadas y requieren no solo tener el área física, sino que requieren tener todos los equipos especializados para su funcionamiento, y una parte todavía aún más importante, y es que requieren el personal altamente especializado. Ahora, si el país no contaba con unidades de cuidados intensivos funcionales, por ende tampoco contaba con la capacidad de formar especialistas relacionados a esas áreas. Y en ese contexto necesitamos hacer el máximo provecho y la máxima eficiencia del área con lo que hoy por hoy se tiene. Ahora, estamos haciendo lo humanamente posible por incrementar toda la capacidad, tanto de recurso humano como de equipo, para el funcionamiento al 100%. ¿A qué quiero llegar? El punto es que para poder hacer eficiente nosotros debemos de concentrar la capacidad hospitalaria y la provisión de servicios relacionada a la unidad de cuidados intensivos en un área. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad limitada de médicos intensivistas, lo cual, junto con herramientas de telemedicina, nos permiten que aún con la limitación del personal y de recursos en intensivistas, nosotros podamos cubrir una gran cantidad de pacientes. Ahora, este hospital sirve específicamente de referencia. Ahora, toda nuestra red de hospitales que se encuentran en el territorio ha sido adecuada con áreas en las cuales se pueden identificar pacientes, en las cuales se pueden manejar los pacientes, y ante la necesidad de un servicio en salud mucho más especializado, se hace una referencia del paciente hacia el área del Hospital del Salvador. Ahora, cuando uno elabora un hospital, cuando uno construye un hospital, se tarda años. Les puedo poner un ejemplo. ¿Cuántos años tiene en desarrollo el Hospital del Seguro Social de San Miguel? Estamos hablando de más de 6 años, no tengo el dato exacto, pero estamos hablando de una cantidad de años bastante alta, y el hospital apenas está iniciando su funcionamiento. ¿Por qué? Porque son infraestructuras que para desarrollarse deben de realizar y cumplir con varios criterios. Este hospital se ha hecho en un tiempo récord, este hospital está funcional, no es perfecto, deben de irse ajustando ciertos detalles. El camino va a ser bien importante que sea progresivo el incremento de su oferta de servicios, porque se van identificando ciertos factores que de alguna manera pues se van corrigiendo. Ahora, ese es el contexto del hospital. El hospital en su momento va a llegar a cumplir el 100% de su funcionamiento, y los salvadoreños van a poder tener esa tranquilidad. Sin embargo, debemos tener claro algo como salvadoreños. No hay hospital ni sistema de salud que va a poder cubrir la cantidad de casos si el contagio del COVID se hace masivo en el territorio. Necesitaríamos tener una hospitalaria por cada salvadoreño para poder tener esa cobertura. Y es importante conocer esto, porque necesitamos cumplir las medidas de prevención básicas para limitar la transmisión de persona a persona, y eso lo conocemos: lavado de manos constante con agua y con jabón, utilizar la mascarilla, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, y sobre todo, si no es necesario, no se exponga.
¿Cuántos pacientes tiene actualmente el Hospital El Salvador, ministro? El Hospital El Salvador ahorita está rondando, es variado, pero ya están rondando más de 100 pacientes en la atención directa en el hospital y se sigue incrementando. Ministro, ¿por qué no están presentes, digamos, connotados infectólogos de nuestro país, del Colegio Médico, apoyando al Ministerio de Salud en esta pandemia? Es una pregunta interesante. Definitivamente en su momento se les pidió que se sumaran a la evaluación. Existen bastantes decisiones y bastantes intereses que van fuera a veces de salvaguardar el objetivo principal, que es la vida de los salvadoreños, y que pueden de alguna manera poner en riesgo. Yo creo que la población puede hacer su valoración. Ante el contexto, nosotros estamos hoy por hoy en una situación de incremento. Todos los salvadoreños conocemos el caso de algún familiar, de algún amigo, de algún cercano que tiene COVID y que ha tenido una complicación por COVID. Y es evidente que necesitamos limitar y cortar esa transmisión de persona a persona que propone el Ministerio de Salud, y que es lo que se ha expresado por parte del gobierno, es que para poder cortar esa transmisión necesitamos un estado de excepción. Necesitamos ese régimen de excepción que permite que de alguna manera existe un confinamiento. Ahora, por otro lado, ustedes pueden ver la postura de otros sectores en los cuales consideran que lo más importante solo es hacer un confinamiento compartimental o compartimentalizado. ¿Y qué es eso? Solo cerrar una pequeña área o cerrar una área de un sitio de El Salvador. En ese sentido, creo que es evidente que el control de la pandemia no se va a realizar en este momento en el que se está desarrollando un contagio masivo y que la cantidad de casos sigue en incremento. No quiere decir que no pueda ser una estrategia, pero no es la estrategia más adecuada en este momento. ¿Se piensan traer especialistas de otros países para apoyar al Ministerio de Salud para la pandemia, ministro? Pues especialistas de otro país han apoyado la pandemia desde el inicio de la pandemia, tanto de varias maneras, no necesariamente en la manera física. Ahora, eso es tanto en el manejo de la pandemia como en la atención y provisión de servicios de salud. Hay médicos de Singapur, médicos de Estados Unidos, médicos de España, Italia y de varios países que han ayudado en el proceso en el cual el país se va desarrollando. Y el concepto de ellos ante el manejo de la pandemia en el país es bastante positivo. Ahora, en el contexto de la provisión de servicios especializados relacionados al Hospital El Salvador, en la cual se necesita médicos intensivistas, porque contamos con menos de 40 médicos intensivistas que están dando atención, pues sí, vamos a hacer lo humanamente posible por hacer llegar el personal necesario para dar esa atención en los servicios de salud. Bueno, se queja mucho el personal médico también de falta de insumos. ¿Por qué está muriendo tanto médico que está en primera línea, doctor? ¿No tienen todos los protocolos necesarios o el equipo necesario para evitar contagiarse? Porque es lamentable que muchos profesionales de la salud estén perdiendo la vida pues en nuestro país. Sí, esa es una importante pregunta. Quizás los salvadoreños debemos conocer que hoy por hoy quién ha estado enfrente de la pandemia, quién ha estado en la primera línea, quién ha estado atendiendo a todos los pacientes que llegan. La mayoría de pacientes cuando decide consultar a un área hospitalaria es porque se siente mal. Y cuando un paciente se siente mal ante el COVID representa de que tiene un nivel de replicación viral bastante alto. ¿Por qué? A mayor sintomatología, mayor expresión de replicación viral. ¿Y eso qué quiere decir? Que el virus está en mayor cantidad en el organismo. Entonces, son pacientes que llegan a áreas hospitalarias que tienen una facilidad para poder transmitir el virus y que la carga de este virus en el organismo es alta. Por ende, si tenemos un personal que está al frente, atendiendo, recibiendo, evaluando, haciendo un examen físico a estos pacientes, aún teniendo todo el equipo de protección, estas medidas no son infalibles y el riesgo de este personal de primera línea es mucho mayor. Eso es congruente con la identificación de casos positivos en el personal de primera línea. No es algo que sucede solo en el país. Definitivamente en las pandemias y definitivamente en las crisis sanitarias, pues los que estamos comprometidos con dar el tratamiento a los pacientes en cuestión de salud somos el personal de salud y por ende vamos a tener esa exposición y ese incremento de los casos confirmados. Ahora, esto no es culpa de una u otra parte de la sociedad, esto es culpa de la enfermedad. Esto se trata de complicaciones relacionadas al COVID, porque es una enfermedad que tiene esas características, desgraciadamente, que se pasa con facilidad,
que no existe una cura, que no tenemos un tratamiento, que no tenemos una vacuna, nosotros no podemos detener cuáles van a ser los efectos negativos que tiene el COVID en un territorio, si no, ya lo hubiera realizado otros países. Lo que sí podemos hacer es limitar la cantidad de casos que están sucediendo día con día para que la provisión de servicios tenga la capacidad y la suficiencia para poder atender a estos pacientes que probablemente con una intervención con oxígeno suplementario tengan una mejor evolución que si no se diera ese acceso al oxígeno suplementario. Ministro, hoy tenemos sesión plenaria, probablemente los diputados puedan aprobar una cuarentena focalizada. ¿Cuál es su punto de vista y por qué está usted en desacuerdo acerca de ello? Quizás el punto de vista ya ha sido expresado en muchas ocasiones. Nosotros necesitamos una intervención mucho mayor y eso se llama un régimen de excepción para poder hacer un confinamiento, una cuarentena y un aislamiento a nivel del territorio, porque es lo que hoy por hoy se necesita ante la cantidad de casos y ante el sistema de salud. Nosotros que estamos directo en los hospitales estamos viendo cómo el sistema de salud está a punto de colapsar, cómo las áreas hospitalarias están saturadas de pacientes que necesitan algún tipo de intervención relacionada con oxígeno suplementario o en base a la pandemia. Entonces, definitivamente, creo que todos los salvadoreños conocen el caso de algún paciente, conocen las dificultades que está teniendo el sistema de salud, no depende del sistema de salud, depende de la enfermedad. Y le pido a la Asamblea y a los diputados que hagan un poco de análisis ante la situación. Le pido que vean la situación del país, el contexto de la pandemia. Necesitamos tomar medidas que vayan a cortar y limitar la transmisión de persona a persona. No vamos a tener el resultado totalmente positivo si de alguna manera solo se toma uno u otro municipio, porque hoy por hoy la circulación es masiva, hoy por hoy la cantidad de casos está en incremento, la tendencia no disminuye y el sistema de salud se encuentra en una situación bastante compleja y a punto de estar en un colapso del sistema de salud. Estamos ya en el segundo segmento de la entrevista de diálogo. Muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Y como les anticipaba, pues tengo en el estudio al diputado David Reyes del Partido Arena y también a Marcela Villatoro del Partido Arena, con quien estaremos conversando de temas pues interesantes y sobre todo lo que se va a estar hablando ahora en la plenaria de este día jueves. Gracias por estarnos acompañando y bienvenidos a Diálogo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las familias salvadoreñas. Muchas gracias, David. Contento de estar contigo. Un saludo también a Ernesto. Esperamos que se recupere pronto y qué mejor manera de tú estarlo supliendo con una excelente entrevista también. Y gracias por la invitación. Y que se ha aprendido mucho, porque al inicio las autoridades de salud estaban aplicando la terapia de plasma únicamente para los pacientes en estado crítico y graves, cuando se ha detectado que es al inicio de la enfermedad que se debe de aplicar esta terapia de plasma para que las personas puedan recuperarse y evitar así una inflamación de todo el sistema respiratorio. Bueno, vamos a empezar contigo, David, acerca de las iniciativas que has estado, que incluso el mismo presidente Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, pues te ha felicitado de una u otra forma, ¿verdad? A pesar de que son de diferentes ideologías políticas, pero en este tiempo de emergencias, pues como que lo que prevalece es el bien común. Hablemos entonces, en primer lugar, de la terapia, de la donación de plasma por parte de la población, por parte de los que se han recuperado de COVID y que esto pues ya se tiene ya pensado de que no recibieron una retribución, porque muchos estaban al principio queriendo vender su sangre, ¿verdad?, para poder sacar el plasma. Hablemos entonces de estas iniciativas, David. Muchas gracias. La verdad es que hay temas que como nación nos deben de unificar. Hay temas que trascienden los colores partidarios, las ideologías, y sin duda alguna este es uno de ellos, porque estamos hablando de salvar vidas. Y yo lo decía anteriormente, la mejor manera para combatir esta pandemia es con solidaridad. ¿Y qué mejor manera de ser solidaria que si tú has vencido el COVID, te has recuperado? Imagínate todas las horas de esfuerzo de los médicos, las enfermeras que han dedicado para salvar tu vida. Creo que una buena forma de ser solidario es donar tu plasma para que otros se puedan recuperar en menor tiempo. Entonces, esta es una ley que busca ayudar a incentivar a que se done el plasma, pero también a castigar a aquel que quiere hacer un negocio sin escrúpulos del mismo. Marcela, ¿esta ley ya entró en vigencia o
¿Piensa ya establecerse en los próximos días o cómo está la situación ahorita de este fomento de esta ley? Fue una ley que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, la introducimos el día lunes y gracias a Dios dentro de la plenaria pues tuve el apoyo de todos los partidos políticos, entonces el mismo día de la plenaria fue aprobada, solo estamos esperando la sanción del presidente de la República, que yo no veo que algún problema con esto, sino que al contrario es algo que va a ayudar a todos los salvadoreños y es una forma de darle una segunda oportunidad de vida a las personas. Yo creo que los que han salido recuperados deben de agradecer no solo a los médicos, sino también a Dios de la oportunidad de vida que les ha dado y por esa oportunidad que Dios le dio, pues ayudar a los demás. Teníamos muchísima gente que nos ponía queja de que les estaban cobrando hasta $500 por donar su plasma. Y nosotros pensamos que esto ya es un tema también de moralidad, ¿verdad? De apoyo a los demás, de solidaridad, porque todos en nuestro país, no solo los enfermos le están pasando mal, creo que la mayoría de salvadoreños no estamos preocupados, queriendo cuidar a nuestras familias. Entonces esta era una forma también de decirles, miren, no hagan esto, sino que al contrario agradezcan a Dios la segunda oportunidad de vida y donen su plasma, ya lo decía David, a varios centros asistenciales a los que pueden asistir. De hecho, en el Hospital Bloom ahorita se está haciendo los exámenes para ver si usted tiene o ha tenido en algún momento la enfermedad para poder hacerse la donación respectiva de plasma si es así. Así es que es algo muy positivo. Ahí dentro de la página del hospital pues pueden buscar los números de teléfono. Lo importante es que tratemos de ayudar a otros. Varios alcaldes del Partido Arena solicitaron a los diputados una aprobación de una cuarentena focalizada debido pues a los contagios en ciertos municipios. ¿Cómo ves tú la situación, Marcela? ¿Crees que se pueda aprobar ese tipo de cuarentena focalizada, a pesar de que el presidente ha dicho de que si se da, lo va a vetar? Bueno, la verdad es que una cuarentena sí es completamente necesaria. Hemos visto la cantidad de contagios que se están dando en los últimos días y hay personas cercanas a nosotros que le puedo asegurar que dentro de nuestro país todos tenemos una persona que ha estado cerca de nosotros que ha sufrido de esta enfermedad. Entonces sí creo que es el momento de comenzar a ver cómo podemos ir apoyando, pero no solo dar una cuarentena por dar una cuarentena, sino que tenemos que buscar la forma de encontrar los casos dentro de los municipios. Si nosotros, por ejemplo, le diéramos los 15 días al presidente, yo creo que no solo es encerrar a la gente, sino que hay que ir a buscar la enfermedad en los lugares específicos y por eso es la importancia de involucrar a los alcaldes, porque ellos son los que conocen bien el territorio y cómo poder llegar a ciertas comunidades. El alcalde de Soyapango ha hecho un excelente trabajo, yo tengo que felicitar a Juan Pablo porque se ha preocupado por ir de colonia en colonia, de comunidad en comunidad y tiene bien mapeado el municipio. Yo represento el departamento de San Salvador y San Salvador tiene más del 50% de los casos de coronavirus, entonces sí es bien importante apoyarnos de los alcaldes y buscar una solución. No sé si tenga el apoyo para que esto se vuelva a ley el día de ahora, no veo claridad en los demás grupos parlamentarios, pero sí es necesario buscar una solución y aprovechando la oportunidad sí sería bueno hacer un llamado también al gobierno de nuestra república, porque si no podemos seguir con esta situación de dimes y diretes o encontronazos. Ahorita la población le urge encontrar una solución a este problema de esta pandemia y la única forma de resolverlo es sentándonos y llegando a acuerdos, pero mientras está en estos dimes y diretes la gente se está muriendo o enfermando. Entonces sí, es una forma de que todo mundo deje los egos de lado y que comencemos a buscar el camino de una solución integral que ayude a todos los salvadoreños. Entonces es importante involucrar a todos los sectores y los alcaldes, que son los que tienen la territorialidad, por eso es la importancia de involucrarlos en estos planes de salud. Yo conozco al ministro de Salud, el ministro Alaví es una persona muy técnica, muy buena, un gran profesional, fue el mejor de su clase, yo lo conozco desde que éramos niños y sé que tiene toda la voluntad de trabajar en conjunto, entonces también sería bueno dejarlo a él que busque una forma de solución también y acuerdos no solo con los alcaldes sino también con la Asamblea Legislativa. Lo importante es llegar a un diálogo donde lleguemos a consensos, pero sí, esto es urgente porque si no lo logramos en estos días pues los casos se van a seguir disparando. Sí. David, también otro de los temas que podrían ser abordados en esta asamblea este día jueves es la aprobación del fideicomiso. Sí. ¿Qué beneficios podría traer, digamos, la aprobación de este fideicomiso? Esa es otra excelente noticia, sobre todo para los micro, pequeños y medianos empresarios.
No te puedo explicar la cantidad de gente que me ha escrito en mis redes sociales, emprendedores, microempresarios, que están esperando esta aprobación y hoy veo que, al menos he escuchado que ya hay un dictamen favorable de parte de la Comisión de Hacienda. Esto es una buena noticia porque es uno de esos temas que les va a ayudar muchísimo. ¿En qué les va a beneficiar? Bueno, parte de ese dinero que va a ser administrado por Bandesal es para darles un subsidio para que puedan pagar salarios a sus empleados. También créditos súper blandos a una tasa del 3% con un año de gracia. Y eso significa que estos micro, pequeños y medianos empresarios van a poder solicitar capital para poder reiniciar labores. Sabemos que hay muchos emprendimientos que ya quebraron, lastimosamente. Sabemos que hay muchísimas microempresas que ya prácticamente se declararon en bancarrota. Pero esto puede significar una oportunidad de volver a resurgir. Y por eso creo que es importante esta aprobación y de hecho está dentro de los dictámenes de la Comisión de Hacienda que se van a discutir en la plenaria de hoy. La verdad es que es bien difícil asegurar algo porque las plenarias, ustedes se dan cuenta, es algo tan dinámico, pero esperaría yo que este día se pueda aprobar ese fideicomiso. Ya estamos casi en los últimos minutos de la entrevista, pero no quiero desaprovechar. Bueno, el calendario electoral va viento en popa, no se detiene a pesar de la emergencia. Hemos visto también tu interés, Marcela, por una nueva legislatura. Hablemos un poco acerca de esto, ¿verdad? De cuáles son tus intenciones para un próximo periodo de reelegirte. Bueno, gracias a Dios que siento que a pesar de ser mi primera legislatura hemos logrado buenos proyectos de ley. Logramos, por ejemplo, el tocamiento de las niñas, que fue algo muy sonado dentro de nuestro país, y esa iniciativa para mí es la más satisfactoria, que ahora cualquier persona que toque a una niña pues es un delito, y eso creo que fue algo de lo más importantes. También una de las iniciativas que yo presenté fue el tema de los alcaldes, que cuando nosotros hagamos las votaciones sean por rostro, y este es otro legado también. Esta va a ser la primera elección y es otro legado que gracias a Dios he dejado a la Asamblea Legislativa. Por ahora también la ley de donación de plasmas, que es otro legado también importante, y así pues varios temas que lastimosamente también prohibimos la publicidad dentro de los buses, que no fue vetada, pero ahí está todavía esperando en la Comisión de Reformas Electorales y otros temas. Uno también de los temas que yo trabajé mucho fue la elección de funcionarios de segundo grado, buscar que los candidatos que llegaran a las magistraturas pues no tuvieran políticamente algún nexo, y ahorita pues esa es una deuda que todavía tengo, y ese es el próximo año que vamos a reelección, pues hay que seguirlo trabajando. Yo estoy completamente agradecida con todos los que me han dado su apoyo y pues tratar de continuar en la Asamblea Legislativa haciendo cambios necesarios. Nosotros los jóvenes ahorita creo que hemos hecho un gran trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. Lo importante no es solo llegar y gritar y enojarse y despotricar en contra de todo, sino llegar y dejar leyes que queden para la población y las futuras generaciones. Bien, David, escuchábamos que no ibas a participar por una reelección dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son tus aspiraciones entonces? Bueno, por ahora quiero comentarte que la visión es darle un giro internacional a la inclusión de las personas con discapacidad, pero más que esto quiero aprovechar estos últimos segundos para pedirles, por favor, cuídense, utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos lo más frecuente que podamos. Esto es serio, protejámonos individualmente para proteger a nuestras familias. Así que gracias nuevamente. Bueno, eso quería decir que vas por una diputación al Parlace, buscando una diputación al Parlace. Bueno, con esto nos despedimos, agradecerles a David y a Marcela por habernos acompañado en esta mañana, y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por honrarnos siempre con su preferencia. Los espero el día de mañana. A continuación, arriba mi gente, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.